Buenos días a todos. Estamos como cada viernes, son las 12 y ya estamos preparados para un nuevo programa desde el palco. Aquí con mi compañero Daniel. Bueno, pues como cada viernes queremos agradecer a Onda Verde por el espacio cedido para poder fomentar y difundir la cultura venezolana en España. Agradecer a todos los oyentes y seguidores de las redes sociales que cada viernes son más fieles y están ahí con nosotros. Gracias por vuestros comentarios, gracias por vuestro apoyo. Y como sabéis, Desde el Palco es un programa que tiene un único objetivo, que es la promoción y la difusión de la cultura venezolana en España. Así que si conoces a alguien, si sabes de algún venezolano que esté repartiendo cultura aquí en España, ponte en contacto con nosotros, que encantados lo traemos al estudio y que nos cuente su aventura en España. Buenos días, Daniel. Muy buenos días, Arlet. Buenos días a todos los que nos escuchan del otro lado de la radio y a través del Facebook de Yo Soy Venezolano, que está apoyándonos día a día con esta aventura de dar a conocer la cultura que estamos impartiendo los venezolanos aquí en España. Yo quería agradecer también a toda esta gente que se conecta a través del Facebook del otro lado del charco, sí. Desde Venezuela, desde Estados Unidos, ahora desde Israel también en Perú, se desde conectan. Israel, es verdad. Sí, que tenemos un saludo para Debbie Azulay, que además Debbie es portadora de artistas venezolanos en Israel. Un besito, Debbie. Y sí, Arlet, con lo que te decía, seguimos aquí hurgando en la cultura venezolana y mira, ¿con qué nos encontramos? Con, no sé, una medalla de oro en cultura y en música. Hoy tenemos a un invitado que es historia viva de la música en Venezuela. Sí, absolutamente. ¿Quién no se ha enamorado con canciones de él? ¿Quién no ha tarareado en su casa esas canciones? A grito pelado asomada en la ventana de mi casa con ese Ávila de fondo. Así que favor. Bueno, ya soltaste Oye, yo no he dicho nada. Ahí, soltando. Oye, te digo una cosa, me llevé una grata sorpresa investigando un poco, porque hombre, la gente conoce lo que ve, lo que escucha en la radio, pero te puede investigar un poco y me llevé una sorpresa. Cuando yo era pequeñito, mi padre tenía un disco que para mí era ya un poco antiguo y ponía mucho una canción, siempre. La canción se llamaba La Guitarra. Y resulta que cuando me pongo a investigar ayer, es también del invitado de hoy. ¿Del invitado de hoy? Sin yo saberlo, llevo, bueno, no digas, 25 años con esa creencia, ¿no? Bueno, ya casi 40 años con esa canción que escuchaba de pequeño y en esta semana me acabo de enterar que es también de nuestro invitado de hoy. Cuéntanos. ¿Quién es el invitado? Hoy tenemos a un grande de la música venezolana, como dices tú, Daniel. Es un artistazo que yo siempre he dicho que la cuarta de donde viene este invitado debería aparecer en los libros de historia de Venezuela. Definitivamente, porque una persona como... Y lo voy a presentar ya mismo porque no me aguanto. Hoy contamos en el estudio de Desde el Palco con Ilan Chester. Bienvenido, Ilan. Muchas gracias. Wow, cuántas palabras de cariño. Muchísimas gracias por recibirme en la radio, a la gente de Onda Verde y por el trabajo que están haciendo. Felicitaciones. Gracias. Y gracias a ti por, primero que nada, por existir y por permitirnos, porque sin gente como tú, nosotros no estaríamos haciendo nada. Así que eres un ejemplo vivo. Muchas gracias. Pues sí, tomando un poco lo que decía Ilan, esta generación de Giordano, Franco De Vita, Colina, que fueron los líderes de entre los 80 y principios de los 90, para mí, y me disculpan mis amigos músicos modernos, yo creo que es la mejor camada de músicos, intérpretes y compositores que ha habido en Venezuela y en Latinoamérica, porque no solo se han quedado en Venezuela, todos han trascendido al mundo. ¿Qué recuerdos tienes de esa época de los 80, cuando sacaste el Ávila? Yo creo que fue en el 83 el bombazo de Ilan, el disco donde estaba la canción Ávila. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época musicalmente hablando? Bueno, era curioso porque en aquella época yo vivía en Londres y a las afueras de Londres, para ser más preciso, un lugar cerca de Watford llamado Letchmore Heath.
y había ahí una casita donde estábamos quedándonos, mi familia y yo, y a las afueras de esa casa teníamos un pequeño, otra casita pequeña que era solamente para tomar té. La gente solía reunirse para tomar té, es una tradición inglesa. Bueno, ese era lo que llaman un roundhouse, era una especie de casita redonda que no tenía nada. Entonces básicamente lo que hice fue poner una alfombra y alquilé un piano por $1 diaria. Un piano acústico en aquella época. Y ahí fue donde compuse el disco que se llama ahora Canciones de Todos los Días, que tiene El Canto al Ávila, Historia de un Buen Día, Soledad, María de la Madre, todas esas canciones se compusieron ahí. Y además que es curioso porque a veces dicen que amor de lejos, amor... Felices los cuatro. Sin embargo, no fue así en el caso del Recuerdo de Venezuela, porque en ese amor a la distancia se compusieron canciones muy cercanas a Venezuela. Sí. Claro, eso te iba a preguntar. Vienes de una familia diplomática, naciste en Israel, pero de pequeñito todo el mundo a Latinoamérica, Venezuela, Colombia, si no leí mal por ahí. ¿Crees que toda esa vida que has llevado viajando te ha ayudado a nutrir esa mente creadora de música? Porque he escuchado canciones de todos los grupos, Azúcar, Cacao y Leche, de Way, Ananda. Son estilos totalmente distintos musicalmente hablando, pero la voz de Ilan es la voz de Ilan, ¿sabes? Se lo decía ayer a mi pareja. Ilan Chester tiene una voz que aunque te esté dando la dirección para llegar a un sitio, te quedas como hipnotizado, ¿sabes? Te quedas en una paz absoluta escuchando. ¿Crees que todas esas vivencias que has tenido en Inglaterra han influido un montón para escribir todas esas canciones que han marcado tanto la vida de bueno, sin duda la geografía y la gente dentro de esa geografía influye, pero sobre todo yo he tenido unas inclinaciones muy particulares desde muy niño. Me considero más perro verde que perro normal, en el sentido de que yo cuando era pequeño yo escuchaba música cuando yo estaba acostado en la cama y escuchaba música como si estuviera escuchando la música del vecino, y con la diferencia de que yo escuchaba la música que yo quería escuchar, de manera que hay un patín muy particular con el que yo crecí, como una especie de microchip que tiene que ver con una creatividad natural que yo no la explico, no tengo una explicación, sino que seguramente estoy cultivando lo que he sembrado quizás en vidas previas. Entonces, claro, el salir al mundo a expresarme musicalmente también tiene que ver, aparte de toda esa parte personal, el hecho de que Venezuela geográficamente está situada en un lugar donde las influencias son de todas partes. Tenemos influencia del Caribe, tenemos la influencia de la música autóctona venezolana, tenemos a Brasil y a Colombia enfrente, pero además de eso yo nací en una familia judaica, de manera que la melodía judaica, judía y sobre todo la música francesa que escuchaba a mi papá le encantaba Yves Montand, por ejemplo, y Charles Aznavour, y a mi mamá le gustaba mucho escuchar la música de Frank Sinatra y de Dean Martin, etcétera. Entonces, todo eso alimentó mi oído y mi mente y mi cuerpo y mi alma, ¿no? De ahí que se me olvidó mencionar por un lado la herencia Motown con Ray Charles, Stevie Wonder, etcétera, toda esa gente, y la influencia de los Beatles y lo que hizo en los años 70 Jethro Tull o el grupo Yes o Genesis. Todo eso hizo una ensalada muy particular y me tocó diferentes fibras internas al punto de que yo podía manejar esos lenguajes por separado. Por eso es que ves que hago melao por un lado, que es más caribeño, pero hago entonces Songs from the Future en Inglaterra, donde hago rock
Y en el fondo soy un bluesero, me encanta el blues, crecí con el blues de B.B. King, de Mike Oldfield, etcétera, de Eric Clapton. Entonces, sí, ha sido demasiada influencia, ha sido como una especie de esponja que ha podido mojarse, claro, de mucha música de muchas partes. Entonces eso obviamente ha sido una fuente de inspiración muy grande. Qué bien, qué bien. Bueno, yo esto lo debes haber repetido muchísimas veces en tu vida, ¿no? Para mí, a principios de este mes estuvimos en un conversatorio organizado por la gente de Venezuelan Press y descubrí una anécdota tuya, Ilan, que me gustaría que le contaras a los oyentes cómo es ese paso de compartir escenario nada más y nada menos que con Freddie Mercury de Queen en Venezuela, que los oyentes quieren saber, porque yo me enteré a principios de este mes en el conversatorio y claro, me dejó fría y dije, mis oyentes tienen que saber que este señor tiene una anécdota con Freddie Mercury. Bueno, sí, ese fue un episodio muy interesante cuando salió el grupo Melado, que es una combinación del Caribe con melodía muy dulce. Y teníamos necesidad de presentarlo al público y entonces una forma de mercadeo era siempre abrirle a algún grupo todavía. Sigue siendo muy válido el hecho de que un grupo le pida al otro, o un artista le pida al otro, sea por medios de arreglos económicos o sencillamente porque son amigos, de que les abra el show y así se exponen, y eso es muy válido. Y a nosotros se nos ofreció abrir el grupo Queen. Yo sabía que era arroz con mango, sin embargo yo adopté el reto y entonces bueno, ensayamos mucho y entonces llegamos al ¿cómo se llama? Al escenario, y cuando llegamos al escenario nos encontramos con la cruda realidad, y era que nosotros éramos una hormiguita al lado de un gran elefante, sino un dinosaurio, como era Queen, en unas estrellas mundiales con una sonrisa sumamente agresiva y no tenía nada que ver con lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces cuando empezamos el show lo empezamos con un ritmo particular para calentar el ambiente, y empezamos y yo aplauso, todo el mundo estaba aplaudiendo, y de repente escucho We will rock you. Ya te imaginas, ¿no? Habían 12.500 personas cantando esa canción. Y está bien eso, claro, en ese momento es Trágame Tierra. Sin embargo, es una gran enseñanza de humildad, porque hay que pasar por mucho para tener éxito en el mundo del espectáculo. Hemos visto, por ejemplo, en el mundo del entretenimiento del cine, cómo se devela el abuso de la gente que inclusive utiliza el sexo como arma para que logren grandes estrellas que ahora han tenido que pasar por cama, ¿no? En el caso de nosotros obviamente no, pero sí hay que hacer mucho trabajo. Tenía tiempo que no venía a una radio, porque lo que era ir a radios, por ejemplo, ir a México a radios, era una penitencia, era cargarle una cruz básicamente, porque eran, no sé, 12 radios diarios durante 10 días. Lo que llaman la gira radial antes, la gira radial, así es. Y además que no todas las entrevistas eran interesantes. Pues aquí tenemos a Ilan Chester, cantante de corte romántico. Cuéntanos, Ilan, tú que te la pasas en hoteles de 5 estrellas, ¿es que acaso los muebles del hotel no te inspiran para decorar tu casa? ¿En serio? No, entonces había que pasar por ahí. No, sí, de verdad que sí, me gustan mucho los muebles del hotel. Qué bueno. Bueno, y marcó en algo al grupo Melado ese concierto con Queen. Decidieron así, ¿hasta dónde hemos llegado? Porque dice que es un grupo que estaba comenzando y de repente, toma, le habla a Queen. Realmente eso le dio un ímpetu a mi carrera como solista.
porque Melao era un experimento más bien, ¿no? Okay. Y los experimentos no eran bien recibidos en el mundo comercial y en la radio, cosa que no me importaba, pero a partir de la experiencia con Queen me di cuenta que había que complacer la radio. Si tú quieres vivir de la música, utiliza tu talento para que se te escuche. Y hay un formato muy particular, y me recuerdo que ¿cómo se llama? La referencia que yo tenía era Burt Bacharach, que es una canción que se llama Raindrops Keep Falling on My Head, ¿verdad? Esa canción dura 2 minutos y 20 y no deja de ser hermosa. ¿Ah? Y no deja de sonar. Claro, de muy buen gusto. Es decir, el reto ahora era otro. ¿Cómo hacer para complacer la necesidad de la radio de un formato de 3 minutos de canción, pero que complazca y que sea de buen nivel? Claro. Okay. Después de Melao, creo que sacaste 2 discos, tus primeros discos como solista, antes de que saliese Canciones para Todos los Días. Bueno, antes de eso yo estaba haciendo trabajo en el año 1973. El señor Ricken, que era el dueño de Top Hits, se llamaba la empresa, el señor es de ascendencia alemana. Él me dio la oportunidad de usar el estudio que ellos tenían, que era un estudio de 8 canales. Y ahí empecé, yo ya estaba empezando a componer canciones. Hice un disco que se llamaba Por Principio y Fin. El disco era un intento, básicamente, ¿no? Era muy musical y con muchas ganas, pero todavía no tenía la edad o la madurez para presentar algo sólido. Sin embargo, creo que a partir de la experiencia que tuve en Inglaterra, cuando hice 3 discos allá, hice Songs from the Future, Night and Daydream y La Historia del Rey Ram, Las Aventuras del Rey Ram, y esta última con algunos de los actores de la BBC de Londres. Yo hice la música incidental, y eso me dio una óptica mucho más profesional. Claro, cuando empiezo a componer en español y empiezo a conectarme con la industria del disco en Venezuela, que coincide con el hecho de que las empresas de televisión abrieron sus propias compañías de disco. Entonces era muy conveniente era perfecto, era como anillo al dedo. Era el momento histórico para hacerlo, y estábamos varios de nosotros preparados para responder a esa oportunidad. Qué bien, mira. Ilan, casi todos tus discos son, como decía ahora el locutor mexicano, son de corte romántico. Tus canciones siempre son amorosas. Son amorosas. Y has lanzado al día de hoy más de 30 discos, ¿no? Algo así. Vaya trayectoria. ¿Qué piensa Ilan cuando dice, mira, ya puse un disco como el de Canciones para Todos los Días, que lo ha pegado, ahora voy a escribir para esto? ¿Te inspiras en algo o son cosas que van fluyendo de repente un día? Hombre, el Ávila, escribo el Ávila. Bueno, siempre surge una idea, y esa idea sí motiva mucho, entonces te pones frente al piano y entonces apretas lo que en aquella época, y todavía curiosamente, es una máquina de cassette, y entonces pones tus ideas ahí para que cuando las revises al día siguiente puedas ver qué fue lo que se te ocurrió el día pasado, y empiezas a editar a partir de ahí. Ese es un trabajo de hormiguita. O sea, sí, siempre es necesario la inspiración, pero la inspiración viene con el trabajo, es decir, el primer acorde, la primera frase, y tú no sabes por dónde vas, ni musicalmente ni a nivel de letras, pero lentamente se devela y se vuelve fascinante el trabajo, y no quieres moverte del piano hasta terminar. De manera que sí, es inspiración, pero es una inspiración que se gana con el trabajo de hormiguita. Hay que sentarse, así como tú te sientas a determinada hora y tienes que hacer tu trabajo. Yo me sentaba para hacer el mío.
Porque yo, de los artistas que he ido conociendo a través de los años, veo que hay los que se inspiran, como tú, que tienen esas ideas, todas esas ideas, y los que escriben por compromiso, porque tienen un contrato de izquierda y dicen, mira, de hoy a 5 años me tengo que escribir 5 discos. No, pero eso es válido, eso es válido. Yo también fui motivado mucho por contrato. Por ejemplo, si yo sabía que tenía que, dentro de 7 meses tenía que salir un disco, yo me sentaba mucho más, con más ganas que si no tuviera ese compromiso. De manera que es bueno lo que llaman en inglés los deadlines o las metas trazadas. Las metas, claro, objetivos. Y bueno, cuéntanos un poquito, Ilan, cuéntanos qué vas a hacer en España. Hay una gira europea en la cual hay varias ciudades en España que ya has tocado algunas y todavía te quedan por recorrer algunas otras. Cuéntanos un poquito, a ver, y si yo también te ayudo porque ya me han chuleteado las fechas. Bueno, esta gira nosotros la hemos llamado Solo Éxito porque he hecho mucha música durante mucho tiempo y sería bueno, decía yo, hacer una reducción a los gustos de la gente. La gente creció con mi música, conoce mi música desde los 80, 90 y todo lo que he hecho después con los cancioneros venezolanos, etcétera. Y vengo a complacer al público, más que yo sentarme a cantar una canción que a mí me gusta cantar. Aunque todas me gustan, ¿no? Las canciones que canto me encantan, pero siempre hay canciones que me gustan más que otras. Sin embargo, no tomo en cuenta eso, sino que sencillamente me dedico a complacer al público, y por eso se llama Solo Éxitos. Y vengo solo porque, bueno, por 2 razones. Una, porque es más barato. Y segundo, porque hay una conexión muy, muy particular con el público, que es una conexión que a mí me encanta. Y es que yo considero que el público que me viene a ver son como mi familia, como mis amigos de siempre, ¿no? Gente que creció con mi música, y crecer con mi música en cierto modo es haber crecido conmigo. Entonces, esta es una relación amorosa que viene cultivándose desde hace varias décadas. Y entonces cuando yo aparezco con el piano, sencillamente empiezo a cantar canciones y le dejo a ellos algunas estrofas o algunas líneas para que las canten. Y se crea un ambiente muy sabroso. Más allá de, tú sabes, las super luces y la super sonido. Entonces tiene las pantallas y los tatús y o sea, no hay necesidad de eso. Bueno, hay una obvia necesidad en la nueva generación que necesita mucho más estímulo. De hecho, estamos siendo estimulados constantemente con el teléfono. Hay veces que dejamos 30 segundos sin ver el teléfono y hay un grito interno: ¡el teléfono! ¿Qué dice el teléfono? Dios mío. Sí, pero sí. hoy en día la tecnología nos ha absorbido. Nos ha atropellado. Ahí se le queda el teléfono, el celular en la casa y es como que si se te quedó la vida, ¿eh? Sí, Pasa todo el día nervioso. Ay, me habrán llamado, Claro. ¿quién me habrá escrito? Además, A lo mejor no te va a llamar nadie, ¿sabes, bro? A ver, bueno, yo me recuerdo, no voy a decir mi edad, por supuesto, pero bueno, yo empecé a trabajar producción muy jovencita y no había teléfonos móviles, ni siquiera el ladrillo aquel, ni siquiera, y me estoy yendo bastante atrás. Tú decías, a ¿Cómo las hacían? 6 en Plaza Venezuela. Claro, Y las a las 6 en Plaza pautas eran Venezuela. así, nos pautaban y llegábamos y ahí no pasaba nada. Bueno, de no, ahí ya estoy que- llegando, te mando un WhatsApp, nada. De ahí que la idea de que estamos avanzando es extremadamente relativa. Estamos avanzando, pero ¿para dónde? ¿no? Para atrás. Claro. Yo creo que vamos para atrás. Pero vamos de lujo. Vamos para atrás, pero de lujo. Vamos es digital. Así es. Hace muchos años, Ilan, una anécdota. Tengo amigos en común con Franco De Vita y hace unos 10, 11 años creo. Estábamos en una reunión y le pregunto a Franco: oye, Franco, esta nueva generación de música moderna, callejera, ¿no te ha tentado? Y él me dice: no, yo sigo con mis éxitos, él escribía las canciones nuevas. ¿Verdad? No va a venir de Franco. Pasados los 5 reggaetón. años, nos vemos en otra reunión y me ha dicho: he caído. Había ido a México a grabar un disco, conoció creo que fue a Wisin y Yandel, y tácata, una canción
del estilo Franco De Vita, pero con ritmito reggaetón de fondo. ¿Han tentado a Ilan algunos de estos artistas nuevos? No, la verdad es que no. Lo habrán tentado, pero ¿No? yo creo que no. No, la verdad es que no me han tentado. Ni me han tentado, no creo que tampoco califico a el estatus mío desde el punto de vista artístico, y la penetración que tengo no es lo suficientemente tentador como para un artista o una compañía. Tú sabes, tengo 66 años. Me parece ridículo que salga yo a cantar con unos pantalones apretados y con unas botas tú sabes. Pero bueno, Arlet, recuérdanos un poco las fechas que quedan de la gira de Ilan. Bueno, pues sí, mira, en Coruña, el 5 de julio en la Sala Fundación se presenta Ilan. También el 7 de julio en Valencia en la Sala Carolina, el 11 de julio en Barcelona en el Teatre Exemple, el 13 de julio en Madrid en el Café Berlín y el 14 de julio en Vigo, Viga. en el Teatro Fundación, El esposo en del el Vigo. Teatro Auditorio. La esposa, ¿no? Sí. Es que claro, estoy pensando en los pantalones apretados y Claro. entonces me desconcierta, claro, total. Hablando del espectáculo, Ilan, cuando dice voy a hacer una gira, voy a Europa, que hoy en día en Europa hay un abanico de generaciones venezolanas, los que nos vinimos hace 20 años, los que tenemos un año aquí. ¿Cómo te lo planteas? ¿Qué toco? Porque a lo mejor esta la conocen, Bueno. los que tienen 20 aquí, pero los de este lado se me van a aburrir porque algunos no conocen, o al revés. Las canciones de esto lo conocen y los de hace años quieren escuchar Ávila. Entonces, Bueno, te sorprenderá saber, mi hijo, por ejemplo, me ha mandado varios videos de cantantes que están cantando, de la nueva generación, que están cantando mis canciones viejas, de los años 80 o de los 90. De alguna otra manera el impacto fue muy fuerte en los padres, y entonces los padres han alimentado a sus hijos con las canciones con las que ellos crecieron, y los hijos le encontraron el gusto, ¿no? Así como cuando yo le he enseñado a los Beatles a mis hijos. Quizá no tenga nada que ver con lo que está sucediendo desde el punto de vista contemporáneo, pero le cogieron el gusto, además porque tienen un gusto. Además, sí es verdad. Además, mi hija tiene 24 años y ella sabe quiénes son, porque además yo creo que esa época de artistas a los que perteneces, Ilan, en Venezuela, Karina, Kiara, Colina, Franco, ¿no? Yo siempre los vi como familia, ¿no? O sea, no, hoy en día tú ves, hay montones de artistas, ¿no? Y bueno, te gustan como cantan, los disfrutas, lo que sea, vas y los ves en el concierto si te gusta mucho. Pero esa época era familiar. O sea, yo ahora mismo me siento nerviosa porque evidentemente estoy al lado de una persona como Ilan Chester, pero me siento tranquila, me siento en familia porque es como que pertenece a mi vida. O sea, pero yo sucede igual también con las nuevas generaciones. Ellos tienen sus artistas con los que se sienten cómodos. sí, pero yo lo siento, yo siento que no es tan familiar No en el caso como tuyo. en el caso Pero nuestro. como- A lo mejor es que estoy más vieja. como eso puede ser, padre y es nos ponemos muy complicado, sensibles, porque pero no es lo mismo escuchar a tu hijo adolescente que pasa por el pasillo de la casa diciendo tus ojos verdes, a que vaya, vamos mami, bajamos, que tú perreas. Hombre, como padre uno se pone nervioso, ¿no? ¿Qué está cantando este? ¿Con qué me va a salir ahora? Es distinto, es lo que decía antes de la composición, de las canciones que se escribían antes. Las que salen. Bueno, sí, yo me recuerdo cuando yo escuchaba Led Zeppelin y etcétera. Mi mamá escuchaba la música que ella escuchaba, de repente ella pasaba por el pasillo y estaba en mi habitación. No, está Robert Plant gritando ahí. Y entonces y él decía, ¿esto qué es? Seguro. ¿Qué es esto? Esto es música. Bueno, en cierto modo tenía razón, ¿no? Donde no hay melodía, se tiende a ir más hacia lo salvaje, ¿no? O a lo hablado, vamos a hablar porque no sé cantar. Claro. A ver, en 2010, Ilan, ganas el primer Grammy. Con el disco, si me equivoco, me corriges con toda confianza y ya yo después me doy mis latigazos en casa. El disco era Tesoros de la Música, ¿no? Correcto. Okay. No, el 2010 no, era el 17. En el 17 fueron tesoros. En el primero
A ver, tienes razón. El 2010 fue el Tesoro y en el 17 fue lo que llaman el Lifetime Achievement, que significa el premio a la excelencia. Okay. Para mí, llegaron muy tarde esos premios. No, yo sé que bien. Hay muchos artistas que dicen, no, chico, los premios, hombre, es para ponerlos en la estantería. Y no sé no, qué. está bien, mientras más tarde mejor, te voy a decir por qué. Porque en cierto modo, o sea, a ti te dan, aquí tienes tú por la excelencia en tu carrera, eso en cierto modo te está diciendo gracias y buenas noches, indirectamente, que no necesariamente es así, pero tiene un olorcito. Gracias. Hasta luego, Lucas. Y cuando dice más, y gracias por habernos, y gracias, y hombre, fue muy bonito contar contigo en nuestras vidas. Si no me he ido, si incluso voy a sacar un disco luego, no me despidan todavía. No me despidan, que no me jubilo. Y una pregunta que tengo para ti, Ilan, con todas estas nuevas modas que hay de series, Netflix sobre todo, que ha sacado una serie de Luis Miguel, ha sacado una serie de José José, por cierto que las recomiendo las dos, encantadoras, más música de familia, como digo yo. También tienen una de Vico Sigue, sí, tampoco tan familiar. Bueno, hay de todos los estilos. Sí, tiene la vida. Él mismo se produjo su serie, su miniserie sobre su vida. Yo me voy a Luis Miguel. Menuda vida lleva Vico Sigue en Puerto Rico. Vico sí, pero bueno. Pero sí, hay como una pequeña moda. Una tendencia. ¿No te han ofrecido hacer algo? ¿No te ha pasado por la cabeza? Quizás hacer una película, una serie de tu vida, de tu trayectoria, sobre todo, porque no, la verdad es que no creo que tengo el impacto suficiente como para. Hombre. No estoy hablando en serio. ¿En serio? Sí, porque el impacto que yo generé fue más que nada en el público venezolano. No he tenido el impacto tan fuerte como Ricardo o como Franco. Y eso es porque ellos tuvieron un manageo muy particular, tuvieron unas compañías muy particulares, es estar en el lugar, tal cual como sucedió cuando Ávila o cualquier otra de las incidencias, y es que si estás en el lugar indicado, con la persona indicada, en el momento indicado, entonces se crea una alquimia muy particular y se disparan todo tipo de oportunidades y de circunstancias. Las mías fueron muy particulares y es también que yo comparto mi vida profesional con mi vida espiritual, y para mí la vida espiritual tiene prominencia y en ese sentido siento que Dios me guarda en ese sentido. No seguir, tú sabes, tratando de, tú sabes, ahora me voy a operar la cara y me tengo que pintar el pelo y tengo que apelar por una generación nueva, porque tengo que seguir generando dinero. No me interesa. Antes me interesaba porque estaba más joven, entonces tenía sentido. Pero ahora entiendo que tengo prioridades en la vida que no son las de salir por el planeta Tierra a cantar y a entretener a la gente, porque tengo otros objetivos también. Claro, con pantalones apretados. No estamos para eso. Y ahora cuéntanos, después de la gira, ¿qué trae Lanchester? ¿Tiene ideas de otro disco? No lo sé, estoy ¿cómo se dice? En la disposición y preparado para recibir todo tipo de sugerencias internas o externas. Pero por ahora lo último que hice se llama Symphony of the Soul. Symphony of the Soul es un trabajo que después de eso de verdad que no sé qué más pudiera hacer. Deberías escucharlo con cuidado para que pudieras evaluarlo. Yo soy un estudiante muy serio de la cultura de la India, y la herencia de la India devocional ha dejado unos escritos y unos poemas y unos textos preciosos, los cuales yo en el año 2013 empecé a ponerle música, y de repente me vi en una circunstancia donde estaba trabajando con 200 personas, con el Orfeón Universitario de la Universidad Central, con la Orquesta Sinfónica de Venezuela, cantando en sánscrito y en bengalí, temas y poesía antiguos, textos antiguos.
Y eso fue una epopeya, fueron casi 3 años de trabajo con 200 personas. Entonces, eso sí me fascina, más que tener que tratar de entrar en una competencia comercial de baja calaña, si se quiere. ¿Me entiendes? Porque es que además yo no me veo, no, o sea, entonces hay que ser consecuente con la edad que uno tiene y con la música que se le ocurre. Por ejemplo, Sting empezó cantando Don't Stand So, ¿verdad? Otra vez la cédula, tracata la cédula. Y lo mismo McCartney o cualquiera de los claro, ellos son mayores que yo, pero es un buen ejemplo porque ellos empezaron cantando Love, Love Me Do, ¿verdad? Claro. Y después hicieron cosas interesantísimas. Y una vez que son adultos, hacen música sinfónica, hacen música orquestal, hacen dúos, ¿verdad? Sting inclusive hizo un trabajo de música navideña, hizo una música de poetas ingleses, bellísimo. Sí. Aquí Sting en España, en Madrid, hace 6 años aproximadamente, hizo un concierto en el Palacio de los Deportes, hoy es el Wizzing Center, sinfónico, increíble, 18.000 personas, increíble, de verdad, de los mejores conciertos a los que he asistido, porque claro, Sting. Así que lo que siempre pasa, Ilan, se nos va el tiempo volando, pero no nos vamos a ir sin volver a recordar las fechas que quedan de la gira y la más cercana, la de Madrid, que es el 13 de julio en el Café Berlín. Pero haz un recuento y dónde se pueden adquirir las entradas, que eso también es importante. Sí, en tiquetea.com. Bueno, quisiera aprovechar los segundos que puedan quedar primero para agradecer a mi hijo Juan Carlos y a su pareja, que han sido Elizabeth, los dos han sido grandes aliados, tienen muchísimas ganas de comerse el mundo y yo estoy con ellos para ver si logramos ese propósito. Claro que sí. Se han portado maravillosamente bien y se están preparando para ser empresarios de primera línea. Así que estoy muy agradecido, Juan Carlos, gracias. Bueno, nos tiene que decir cuál es tu hijo, porque no lo reconocemos. Juan Carlos. Hola. ¿Qué tal? Y ahora casi la misma tonalidad. Bueno, sí. No, estoy exagerando. Ok, la próxima fecha sería el jueves 5 de julio en Coruña, el sábado 7 de julio en Valencia, el miércoles 11 en Barcelona, en el Teatro El Sample, el viernes 13 en el Café Berlín aquí en Madrid y el sábado 14 en el auditorio del Teatro A Fundación El Largo en Vigo. Las entradas están a la venta en tiquetea.com para todas las ciudades, excepto para las de Galicia, que se van a vender en ataquilla.com. Y recordarles que tuvimos 3 exitosos conciertos en las Islas Canarias, en la isla de La Palma, en la isla de Gran Canaria y en la isla de Tenerife. Qué rico. Eso era, bueno, antes, eso era como Caracas. Todos los venezolanos estaban en las Islas Canarias. Ya hemos invadido el resto de la península, pero sí, ahora pero estamos en todos lados. Algo para venezolanos en Tenerife, en Gran Canaria, porque ahí es donde están todos, pero ahora... Nosotros tenemos un grupo llamamos los supervivientes sin la harina pan. Los que llegamos hace más de 15 años a España, no había harina pan, no había queso rico, ni nada de esas cosas, y entonces nos llamamos los sobrevivientes sin harina pan. Y cuando ibas a Tenerife, te morías y te comías una arepa. Tú sabes lo que era comerte una arepa en Tenerife, era lo máximo. Te sentías en cualquier arepera de Caracas, porque además hay montones de arepas. Ahora ni hablar, pero en aquella época tú te encontrabas una arepera y el corazón te latía. Bueno, pues ha sido corto, queremos más, pero bueno, nos vamos con la promesa de que volverás
y volverás a visitarnos, ¿verdad, Ilan? Bueno, yo quisiera aprovechar los micrófonos de esta emisora de Onda Verde para, con el mejor acento español, con un poquito de venezolano, despedirme de ustedes de manera cordial y de manera amorosa. Un poco andaluz, ¿eh? Caracha. Ahí. Bueno, Ilan, muchas gracias, fue un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Ilan, muchas gracias por venir, de A verdad. ustedes, que se repita. Y esperamos escucharte 1000 años más, que esas canciones nunca se apaguen. Es Que sean verdad. felices. Igualmente. Igual. Felices. Un abrazo. Un abrazo para todos, gracias oyentes, gracias seguidores, y ya sabéis, podéis seguirnos a través desde elpalco.com, en el Facebook desde el Palco Radio y en nuestras redes sociales. Buen día. Buen día a todos y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Una estela de fragancias van dejando